Ahí está, muy bien. Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Ya son aproximadamente 8 y tantos, ¿no? Muy bien, empezamos con la clase de hoy. Tema de hoy es la cultura Paracas, como estamos observando en esta imagen. Miren. Muy bien, ¿no? La textilería, las tumbas, las trepanaciones craneanas, acá. Muy bien, y también las deformaciones craneanas. Aquí podemos observar la cultura Paracas, prácticamente se va a dividir en dos periodos, ¿no? Periodo de Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Uno va a ser uno de los mejores cirujanos y el otro va a ser uno de los mejores textileros, ¿ya? O sea, van a resaltar en cada una de las características. Entonces, ¿dónde se desarrolló la cultura Paracas? Bien, entonces, por lo tanto, la cultura Paracas dice se va a desarrollar en la costa del territorio peruano, en la parte sur. Nosotros estamos en Lima. Muy bien, acá está la ubicación geográfica de Paracas. Muy bien, ahí está el territorio, ¿no? Paracas. Y acá está el territorio peruano, y en este puntito que pueden observar, este es el territorio de Paracas, ¿no? O departamento de Paracas. Muy bien, ¿quién es el personaje que aparece aquí? ¿No? Julio César Tello Rojas y su amigo Toribio Mejía Céspedes Oyes. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿dónde se desarrolló? Muy bien. ¿Puedo dar la otra parte, por favor? La anterior. Es el título, Hugo. El título es La cultura Paracas. Ahora vamos a ver cuál es la ubicación donde se localiza la cultura Paracas. Bien, entonces la ubicación geográfica. Dice acá. Espera. Muy bien, Huguito. Vale. Ya, Hugo. Correcto, muy bien. ¿Qué dice? Dice la ubicación geográfica, o sea, ¿dónde se desarrolló? Dice que se desarrolló en el Cerro Colorado, ya en el Cerro Colorado, a 18 kilómetros de Pisco, ¿ya? ¿Qué más dice? En la península de Paracas. Este que ustedes observan es la península de Paracas en el departamento de Ica, donde están las Islas Ballestas, etc. ¿Bien? ¿Quién es el descubridor? ¿Quién es el que va a estudiar? Dice Julio César Tello Rojas y su amigo, su discípulo, como se dice, Toribio Mejía Yexpes o Sexpes, ¿ya? Cronología, muy bien, ahí está la cronología, muy bien, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, o sea, de acuerdo a lo que es ¿no? En esta cultura lo va a dividir en dos periodos. ¿Quién? Julio César Tello Rojas, o sea, dos etapas. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Muy bien. Acá dice, parte abajo, en la costa sur del Perú, Julio César Tello Rojas y Toribio Mejía Yexpes estudiaron una cultura surgida a fines del horizonte temprano. O sea, ¿qué quiere decir? Que pertenece al horizonte temprano, que denominaron como la cultura Paracas. Los primeros hallazgos se encontraron donde, dice, en la península de Paracas, en la actual región del departamento de Ica. A partir de allí se expandieron pues todos los valles de la región. O sea, de aquí, a partir de acá, se expandieron para Nazca, para otros territorios, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se ubica la cultura Paracas? En el departamento de Ica, ¿correcto? ¿En qué parte del departamento exclusivamente se desarrolló? En el Cerro Colorado, a 18 kilómetros de Pisco. ¿Quién es su descubridor? ¿No? Exclusivamente es Julio César Tello Rojas. Organización económica, muy bien. O sea, ¿de qué manera estaba organizado? Muy bien, económicamente. ¿Cuál fue la base económica de esta cultura? Muy bien, acá podemos observar. Dice, fue la agricultura.
¿ya? Así como Chavín también fue la agricultura, los paraquenses también fue la, ¿no?, llamada la agricultura, que empezaron a cosechar, a sembrar zapallos, frijoles, camote, maíz, payares, papa, y así sucesivamente. Y también se dedicaron a la pesca. Acá está la pesca. ¿Qué tipo de peces empezaron a pescar? Pez martillo, pez sierra, pampanito, el toyo, el lenguado, ¿no? Y así sucesivamente, porque ustedes saben que Paracas, ¿no?, está pues justo, ¿no?, donde que están nuestros mares más ricos del mundo, que abunda el famoso llamado, el famoso plancton y el zooplancton y el fitoplancton, ¿correcto? Entonces, económicamente, ¿cuál fue la base económica de la cultura Paracas? La agricultura y la pesca, ¿correcto? Voy a venir en la práctica. ¿Cuál fue la base económica de la cultura Paracas? La agricultura y la pesca, ¿ya? La organización social y política, ¿no? Dice que socialmente y políticamente los paraquenses fueron teocráticos, ¿ya? Teocráticos, y por lo tanto la sociedad, ahí está, los nobles, los sacerdotes, los guerreros, eran las máximas autoridades, ¿correcto? Y entonces, por lo tanto, acá tenemos la sociedad, ¿no?, y la política. Entonces, esto lo va a leer Rabello Cinturión. Alexia. Alexia Rabello Cinturión. Muy bien. Creo que ella lo tiene mal su audio y cámara igual. Sí, tiene razón. Entonces, lo va a leer Hugo. Hugo. ¿Dónde? En Paracas se consolidó Hasta Tejidos. en Paracas se consolidó un estado teocrático militar. El grupo dirigente eran los sacerdotes y militares, lo mismo que dominaban al pueblo organizado en ellos. El pueblo estaba conformado por campesinos, pescadores y artesanos, los que servían como mano de obra que sustentaban al grupo dirigente mediante el cultivo de los campos, entregando alimentos, construyendo tumbas, elaborando cerámicas y fabricando tejidos. Muchas gracias, Huguito. Muy bien. Entonces, la organización política y social, ¿no? Muy bien, dice que era en forma general, en conclusión, teocrática, ¿ya? En Paracas se consolidó un estado teocrático y militar. Acá está, mira, ¿ven? Los nobles, los sacerdotes y los guerreros, ¿no? El grupo dirigente eran, acá están, los sacerdotes y los militares, o sea, los grandes, ¿no? ¿Qué más? Dice que los mismos que dominaban al pueblo organizado en Ayllus, ¿ya? Ayllus es la familia, los campesinos que conformaban el estado de Paracas, el pueblo de Paracas. El pueblo estaba conformado por, acá están los campesinos, que cultivaban las tierras, los pescadores y los artesanos. Muy bien, ¿quién era la máxima autoridad? Eran los nobles, los sacerdotes y los guerreros, ¿correcto? Camila. No, Camila. Después te llamo ya, hija. Correcto, y entonces la sociedad y la política dice que estaba
organizado de forma, ¿qué cosa? Teocrática. ¿Quiénes eran las máximas autoridades? Los nobles, los sacerdotes y los guerreros, ¿correcto? ¿Y quién estaba al mando de ellos? Los campesinos, los pescadores y los artesanos, que ellos se dedicaban a servir a quién, ¿no? A las máximas autoridades, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Cultivaban, ¿no? Elaboraban cerámicas, elaboraban tejidos, etcétera. Básicamente, ellos mantenían a quién, a la nobleza, a la clase teocrática. Bien, entonces esa es la organización política y social. Cuando les diga cuál es la organización política y social, cómo estaba conformado, de forma teocrática. ¿Quiénes mantenían a esta sociedad teocrática? Los campesinos, los pescadores y los artesanos. Muy bien, periodos de la cultura Paracas. Hemos dicho que la cultura Paracas se dividía en dos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Está? Muy bien, Paracas Cavernas va a ser estudiado exclusivamente por Julio César Pello Rojas y Paracas Necrópolis exclusivamente por su amigo, ¿no? Mejía Yepes, ¿correcto? O sea, Toribio Mejía. Aquí, por ejemplo, pueden observar en Paracas Cavernas las famosas tumbas, ¿no? De forma como especie de una botella invertida o una copa invertida. Bien, acá están los famosos fardos funerarios, aproximadamente 30, 40, etc. Esta tumba llega a medir prácticamente 8 metros de profundidad. Elaboraron las cavernas también cerámicas, también hicieron las famosas trepanaciones craneanas. Mira, ¿ven? Por ejemplo, acá, muy bien, cualquier enfermedad que ellos sufrían, hacían pues, muy bien, unos huequitos de esa manera, pues, hacían las famosas cirugías. Y también hacían las famosas deformaciones craneanas. Y los Paracas necrópolis significa necro, ¿no? Muerto, polis, ciudad. Profesora, Dime, Sofía. ¿las deformaciones craneanas las hacían ellos o era así por naturaleza? Ellos lo hacían desde bebés. O sea, los bebés le amarraban su cabecita como una especie de, con unos palitos así, ¿no? Desde muy bebitos para que su cabecita se deforme, crezca para arriba, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo lo amarraban. Necrópolis significa ciudad de los muertos. Bien, entonces, en Necrópolis, muy bien, también hacían sus famosos cerámicas. Sus tumbas es muy diferente de ellos que de Caracas cavernas con especie de una forma de una copa invertida, mientras que estas necrópolis tenían tumbas de forma rectangulares, ¿no? Y ellos fueron los necrópolis fueron los mejores textileros de América y del mundo, ¿ya? Mira los que tejían los famosos, ¿no? Mantos paraquenses. Mientras que cavernas resalta en qué? En la cirugía, ¿correcto? Más adelante vamos a hablar cada uno de ellos. Pasamos Paracas Cavernas, muy bien, desde el año 700 antes de Cristo hasta el 100, ¿no? Al año 100 antes de Cristo. Muy bien, acá está, por ejemplo, ¿no? Paracas, las cabezas primero alargadas, ¿no? Eso es lo que iban deformando desde niño, ¿no? Y acá famosas como trepanaciones, así lo hacían hueco y después le ponían una plancha de metal, ya sea de oro, ya sea de, por ejemplo, de plata o de madera, así, dependiendo de la clase, ¿no? Si era un noble, tenían que poner de oro, ¿no? Si era, por ejemplo, un campesino, simplemente le colocaban... ¿Y le ponían eso cuando ya estaban muertos? No, cuando estaban vivos. Y ahí no había, pues, la famosa anestesia, ¿no? ¿Cuál era? La famosa coca, y ahora vamos a ver la chicha de jora, y así sucesivamente. Imagínate que tenían que cortarlo, ¿no? Ni siquiera con un cuchillo. Ahora vamos a ver cuáles son los instrumentos que utilizaron. O sea, la persona podía vivir o podía morir, ¿no? La cultura para acá. Sofía, a leer. Ok, Miss. Paracas Cavernas. En este periodo, Julio Cetello encuentra que las tumbas construidas eran subterráneas y en forma de botella o copa invertida.
al fondo de las cuales se colocaban las momias de los muertos alrededor de diversas ofrendas y envueltas en varias capas de textiles o mantos que formaban los fardos funerarios. ¿Sigo, Miss? Sí, sigue mi amor, sigue. Hasta el final. Durante este periodo, el principal centro cultural o capital sería Tahuana. Las divinidades representadas tienen elementos de felinos, por lo que Tello deduce que aún habrían tenido influencia de Chavín. Muchas gracias, muy bien. Paracas cavernas, ¿no? Muy bien, estamos en forma general. Los Paracas cavernas dice que muy bien, fue desarrollado ¿por quién? Por Julio César Tello Rojas, muy bien. El centro ceremonial más importante de este lugar, el famoso Tajahuana, es el capital de Paracas. ¿Cuál es el capital de Paracas cavernas? El famoso Tajahuana, no se olviden, ¿ya? Tajahuana, muy bien. Esta famosa tumba, acá está la famosa tumba, una especie de una botella o una copa invertida. Dentro de esta famosa tumba, que medía 8 metros de profundidad, estaban aproximadamente 30 a 40 fardos funerarios, así por ejemplo, como una especie de momias, ¿no? Envueltos, bien así, ¿ya? Envueltos en una cesta, ¿sí? Estaban en el interior. Muy bien, desarrollamos de cada uno, por ejemplo, muy bien, cada una de las características. Los cráneos tan grandes, ¿por qué tenían? Porque ellos desde muy niños lo hacían crecer su cabeza. Cuando a un niño tú lo amarras bien amarrado su cabecita, se va deformando. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿bien? Esta es una forma de resumen nada más. Acá está, Paracas cavernas, muy bien. Entonces, número 1, muy bien, la influencia cultural. Se dice, la influencia cultural, ¿de dónde venía? Dice, estaba influenciado del arte, ¿no? Chavín, ¿no? ¿Se acuerdan de Chavín? Tenía influencia los Paracas cavernas de la cultura Chavín. ¿Cuál era su capital? Ahí está, su capital es Tajahuana, el centro principal ceremonial más importante de Paracas cavernas. ¿Cuáles eran las tumbas? Ahí está, se caracteriza por las cámaras funerarias en forma uterina o botella, ¿no? Invertida, como una especie de una copa que está volteada. Bien, dice que ¿cuántos metros tiene? 8 metros de profundidad. Muy bien, ¿qué más dice? ¿Dónde se encontraban estos lugares? El cementerio donde que se encontraba fue en el Cerro Colorado, ¿no? Es el sitio más importante. Dice que aquí se encontraron aproximadamente de 30 o 40, ¿no? Fardos funerarios colocados en una posición fetal. Acá está, por ejemplo, mira, ¿ve? Ahí está, ¿no? Cada uno muy bien, y así estaban pues enterrados en el interior de estas tumbas. Está muy bien. El número 4. Un momento, ¿podría volver al anterior? ¿Ya? Muy bien, Paracas cavernas. No, al anterior. Es lo mismo, sino que acá está en forma general. Sino que de este lado estamos descifrando de cada uno de ellos, ¿no? Cada uno, por ejemplo, ¿de dónde era influenciado los Paracas cavernas? De la cultura chaví, ¿ya? Capital, Tajahuana, su centro más importante de este lugar. Estas tumbas, ¿dónde se encontraban? En el Cerro Colorado. ¿Cuánto medían las tumbas? 8 metros de profundidad. Aproximadamente cuántos fardos estaban aquí, de 30 a 40 personas, ¿no? De fardos funerarios en una posición fetal, en una cesta, en una especie de una canastita. Mira, ve, ahí está. Número 4, la cerámica de Paracas cavernas, ¿ya? Mira la cerámica de Paracas cavernas. ¿Cómo era la cerámica de Paracas cavernas? Dice que fue prácticamente polícroma, ¿ya? Polícroma. ¿Qué quiere decir polícroma? Muy bien, de diferentes colores, ¿ya? De diferentes colores. Ahí está, de color polícroma, de diferentes colores. Muy bien. ¿Qué más? Dice que, por ejemplo, era de forma, por ejemplo, como era de forma redonda. Mira, a ver, redonda.
Bien, tiene azapuente con 2 piquitos. Mira, acá están los piquitos, ¿ya? Azapuente con 2 picos. ¿Qué más? Utilizaron la técnica de postcocción. Después de haber horneado, empiezan a qué cosa? A colorear, a utilizar los colores. ¿Qué más? Base plana. Mira, aquí está base plana, ¿ya? O sea, tendencia escultórica. O sea, prácticamente tuvieron influencia ¿de quién? De la cultura chavín, por los felinos que aquí utilizaron. Mira, que pueden observar ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cómo era la cerámica de Paracas Caverna? Polícroma. ¿Cómo era la forma? Forma redondeada, mira, forma redondeada, con azapuente, muy bien, con 2 picos, con base plana, post-cocción, ¿ya? Básicamente, ¿por qué se caracteriza la cerámica o la alfarería de Paracas Cavernas? Por ser polícroma, ¿ya? Utilizaron varios colores, nada más. Número 5. Dice que fueron los grandes cirujanos, ¿ya? O sea que ellos fueron los, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Las trepanaciones, así amarraban sus cabecitas, mira, ¿ve? Así desde muy niño. Imagínate que hay unos palitos en parte, ¿no? En la parte de la frente, en la parte del cerebrito, y así pasaban meses y meses, como se dice, amarrados los niños, y por lo tanto, pues la cabecita iba creciendo así, ¿ya ven? Ahí está. Si no ponen estos palos, ¿qué pasaría? Normal, como tu cabecita que tú tienes, normal, pues. A ver, esto lo va a leer. ¿Voluntario? Sí, pero ¿cómo hacen para que se metan estos palos? No, es como por ejemplo que a ti te ponga atrás de tu cabecita unos palitos y después que te amarren, pero ya no va a deformarse tu cabecita. ¿Por qué? Porque ya está formado. Esto se hace de niño, ¿no? Los niños sus cabecitas tienen como una especie de tipo todavía no tan duro todavía sus huesitos de los bebés, entonces de esa manera se pueden deformar. No se sabe por qué lo hacían ellos, para poder diferenciarse de repente, ¿no? Porque simplemente es de Paracas Cavernas, porque Paracas Necrópolis no utilizaron estos. Entonces, de repente por una especie de subcultura, de repente para poder diferenciarse de las clases sociales, hasta hoy en día no se sabe por qué lo hacían, ¿no? Pero de esta manera todos tenían esta cabecita. Decían que lo hacían por poder, Miss. Tal vez, ¿no? Por poder, etcétera, ¿no? Para poder diferenciarse, ¿no? Eran los mejores, tal vez, ¿no? Entonces, acá dice, por ejemplo, número 5, los grandes cirujanos fueron los Paracas Cavernas, ¿ya? Los grandes médicos, como dice. La técnica quirúrgica de las trepanaciones probablemente se realizó de 2 maneras, por incisión y por raspado. Muy bien, cuando es incisión con un objeto cortante, o sea, lo cortaban así, ¿no? Lo cortante donde se cortó una región cuadrangular del cráneo y se reemplazaba por una lámina de metal. O sea, cuando lo sacaban, este pedazo de hueso, de repente porque esta persona tenía tumor, alguna enfermedad, y lo extraían y después, como ya no podían colocar el hueso de acá, entonces colocaban, ¿qué cosa? Un metal, ¿no? Imagínense, un metal, ¿no? Colocar ahí, la persona bien sobrevivía o simplemente bien, ¿no? Dejaba pues este mundo. El otro técnica que utilizaron es post-raspado, no por raspar, fue quitando poquito a poco, o sea, van raspando y raspando, es como un hueso que tú vas raspando y raspando y raspando, de esa manera iban quitando, ¿qué cosa? Una parte de esta enfermedad, de repente un tumor, algo que estaba en la cabeza de estas personas. Muy bien, ¿cuáles son los materiales que ellos utilizaron? Los materiales que utilizaron fueron famosos cuchillos llamadas las obsidianas, dientes de cachalote como especie de pinzas, el algodón para, por ejemplo, para taparlo, ¿no? Y coca, ¿no? Como una especie, por ejemplo, para que no sientan el dolor, y la chicha de jora, ¿no? La chicha de jora de maíz fermentada que la hacían tomar para que ellos no sientan el dolor, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los años, pues imagínate, de los años 700 a 100
antes de Cristo, prácticamente. Imagínense, en ese tiempo no había, pues, como hoy en día tenemos los hospitales, etcétera, ¿no? Pobrecitos, tan fuertes para poder sentir los dolores. Me imagino, cuando sacaban la muela, ellos simplemente le hacían chaptar la coca y lo sacaban los dientes, ¿no? Imagínate hoy en día, a ver que te saquen así, si vas a aguantar el dolor. Entonces, por eso fueron los grandes cirujanos, ¿ya? Entonces, los Paracas cavernas, acuérdense ya, desarrollaron, ¿qué cosa? Notablemente las famosas trepanaciones craneanas, donde, ¿no? Utilizaron de repente, ¿no? Por prácticas religiosas o de tipo de alguna intervención que ellos podrían utilizar, pues, ¿no? Utilizaron diferentes tipos de instrumentos, ¿correcto? Fueron los mejores cirujanos prácticamente para las Paracas cavernas. Ahí está, ¿ven? Las deformaciones craneanas. Ahí están las deformaciones craneanas. Practicaban con fines mágicos o religiosos también, ¿no? O sea, no se sabe por qué lo hacían ellos, por qué desde muy niñito por ejemplo, le iban amarrando su cabecita. Acá está, mira, ¿ven? Pero regreso para poder explicar, ¿ya? Les dejo un ratito y regresamos dentro de 10 minutos. Voy a generarles el link, ¿ya? Descansen un segundo.